del rol del derecho frente al tema de la conflictividad y frente al tema del conflicto social. Por mucho tiempo, algunas teorías sociales, así como el sentido común prevaleciente en diversas sociedades, han visualizado a los conflictos como negativos o perniciosos para la vida de una colectividad. Por ello, los estados se organizaban para tratar de evitarlos o al menos resolverlos de modo que no rompieran el orden público y menos la estructura social. Desde hace décadas, sin embargo, han surgido enfoques y corrientes que ven en el conflicto un potencial transformador, asumiéndolo como un signo de cambio y dinamismo propio de cualquier sociedad. Tuve la oportunidad de elaborar una tesis doctoral sobre la filosofía del derecho en Norberto Bobbio, filósofo del derecho italiano, importantísimo personaje en la comunidad jurídica mundial. Y ahí pude descubrir que a partir de los años 70 del siglo pasado, Norberto Bobbio se acerca a una teoría del derecho de tipo funcional, realizando aportaciones pertinentes a fin de adecuar el rol del derecho a las transformaciones que se estaban produciendo en la sociedad contemporánea. En una de sus cerca de 3.000 publicaciones, según sus biógrafos, hay una que se titula De la estructura a la función. Es una obra que yo recomiendo, ¿verdad? Y con muchísima justificación para entender todo este tema de la conflictividad y el conflicto social. En esta obra, De la estructura a la función, Norberto Bobbio orienta sus reflexiones hacia el análisis de la estructura de los ordenamientos jurídicos. ¿Por qué? Porque se había descuidado el análisis de las funciones del derecho en una sociedad moderna. A pesar de ello, lo cierto es que el derecho, lejos de ser un sistema cerrado e independiente, más bien por el contrario, es respecto al sistema social, considerado en su complejidad, un subsistema que está situado junto, en parte se superpone y en parte se contrapone a distintos subsistemas, al económico, al cultural, al político. Y lo que le distingue de estos otros es precisamente la función característica que desarrolla. Este descubrimiento bobbiano pone pues en evidencia las insuficiencias de la teoría jurídica estructural, es decir, del rol del derecho frente a toda esa caracterización que nos ha presentado el profesor Guerra. Y al tiempo que evidencia la necesidad de otra concepción del derecho, de otra forma de entender el derecho para abordar esos fenómenos que ya también aparecían por esa época. Por eso que Norberto Bobbio hablaba de la teoría funcionalista del derecho, el nuevo rol que el derecho debe asumir frente a fenómenos como el planteado por el profesor Guerra, y que se sitúe no en contraposición a la dominante teoría clásica del derecho, que el derecho solamente era entendido como normas, sino que la teoría funcional debería estar al lado de la concepción estructural del derecho. El tránsito de la teoría estructural a la teoría funcional no deja de ser también el tránsito de una teoría formal del derecho, es decir, una concepción del derecho que se traduce solo en leyes, a una teoría sociológica del derecho. Los estudios bobbianos, tendientes a plantear y a privilegiar el análisis funcional del derecho,
constituye una vía superadora de aquel positivismo jurídico formalista obsesionado solo por dar leyes. Este nuevo derrotero comienza a configurarse a fines de la década del 70, cuando Norberto Bobbio, en otro artículo que se llama La función promocional del derecho, llama la atención a toda la comunidad jurídica acerca de la aparición del Estado social contemporáneo de nuevas técnicas de control social, no ya centradas en el desalentamiento de ciertas conductas, sino en el alentamiento de otras conductas, con los que se pone en crisis las teorías tradicionales del derecho que consideran al derecho exclusivamente en su función protectora o en su función represora, y se abre conscientemente la alternativa de estudiar una nueva función del derecho en esa dimensión de promocionar que se le asigna al derecho en tiempos que corrían. En 1971, Bobbio acerca la posibilidad de distinguir entre teorías del derecho que optan por un enfoque estructuralista y aquellas otras que escogen un enfoque funcionalista, reconociendo que en los últimos 50 años ha prevalecido este enfoque puramente normativo del derecho. En consecuencia, aquí se abre un par de preguntas bien interesantes. Una es, ¿de qué se compone el derecho? Y la otra es, ¿para qué debe servir el derecho? La teoría kelseniana, que concibe el derecho como un conjunto de obligaciones y prohibiciones basadas en amenazas de medidas coercitivas, ahora lo que el profesor Bobbio señala es que el derecho debería tener otra responsabilidad frente a los fenómenos sociales. A partir de los años 70, Bobbio sostiene que la teoría jurídica tradicional, prisionera todavía de sus vicios de origen, ya no es adecuada para un contexto institucional que ya había cambiado. El nuevo contexto institucional hoy es el welfare state. El Estado ya no solo desarrolla funciones de control social sobre los comportamientos desviados, sino que ahora el derecho debería tener funciones de dirección social, interviniendo activamente en la producción y en la distribución de los recursos económicos. En consecuencia, si yo trato de hacer un contraste o de comparar o de apoyarme en las reflexiones que hace el profesor Guerra, yo diría que este proceso del conflicto social y de la conflictividad social se han hecho crónicos de alguna manera debido a la concepción del derecho que hemos tenido en los últimos años, a esa concepción absolutamente estructural del derecho. En ese contexto, el derecho pues cumple, en la concepción bobbiana, no ya una función únicamente represiva. No debe cumplir el derecho una función únicamente represiva, sino que tiene que tener funciones promocionales. Las dos concepciones tradicionales del derecho, la protectora y la represiva, son, como decía el profesor Bobbio, vestidos que se han quedado demasiado estrechos para un cuerpo social inesperadamente crecidos. Por ello, junto a la sanción negativa, la pena, el resarcimiento de los daños, la sanción, el derecho penal, ¿verdad?, aparece un nuevo instrumento para guiar las conductas sociales. Y es lo que Bobbio le llamaba las sanciones y la regulación positiva. Entonces, pertenece a esta clase de sanciones, a esta nueva visión del derecho, los premios, los estímulos, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Ahí es donde encontramos el fundamento de esa nueva mirada del derecho
que no solamente debe agotarse en la mirada jurisdiccional, sino que el derecho debe cumplir roles importantes, como por ejemplo el arbitraje, la conciliación, ¿verdad?, la negociación. Entonces, la aparición de estos métodos alternativos de resolución de conflictos en sociedades contemporáneas modernas, yo lo que quería compartir con ustedes es en las reflexiones sobre los fundamentos, cómo nace esta nueva concepción del derecho, que es lo que debemos pensar y reflexionar en nuestro escenario político. ¿Qué rol debe cumplir el derecho en contextos con estos dos fenómenos de la conflictividad y del conflicto social? Norberto Bobbio propone, pues, revisar la concepción dominante del derecho, el derecho como conjunto de mandatos basados en la amenaza de la fuerza. Por otro lado, ampliar los confines de la teoría jurídica tradicional, estudiando ya únicamente los elementos estructurales de las leyes, sino que también hay que repensar y hay que pensar en las funciones que debería tener tanto la acción política como la teoría jurídica. La idea es que para dedicarse al análisis funcional del derecho, la teoría jurídica debe enriquecer sus métodos de investigación, adquiriendo los instrumentos de la sociología empírica. Es a partir de esta nueva concepción del derecho que se debe rediseñar las políticas públicas. El conflicto permitiría visualizar los problemas subyacentes, así como las demandas postergadas, y por tanto, estos no deberían dejarse de lado al momento de construir tales políticas. El hombre, como lo dice el profesor Guerra, en alguna de las teorías y enfoques que ha planteado, por su condición misma es conflictivo. Cada uno de nosotros vive interiormente en constantes cuestionamientos acerca de las diferencias que existen entre los seres humanos. Pero el problema comienza cuando una persona exterioriza su conflicto de una manera violenta, agresiva e intransigente respecto de los demás. Es así como se van formando diferentes grupos de personas que tienen intereses similares para defender sus posiciones frente al resto de la colectividad. Esta es la principal razón que surge el derecho, ya que en el que la teoría trata de dirimir los conflictos partiendo de la base de que estos son esenciales en la humanidad, y debido a esto los trata de solucionar, pero de una manera equitativa y justa. Desde que se pusiera de moda hablar del conflicto como parte esencial de la vida y demostración de madurez de las sociedades, para nadie es cuestionable que el conflicto, no la violencia, como lo ha dicho el profesor Guerra, es la esencia de la vida democrática, y que como tal hay que aprender a querer, a valorar, a tratarlo, porque, como dice el profesor Fernando Vela, no solo es natural a la sociedad, sino que los conflictos sociales son hijos de la libertad. Para adentrarnos un poco más en lo que propiamente se conoce como la teoría del conflicto, el conflicto es una oposición de pretensiones. No hablamos, pues, de los conflictos psicológicos o intentos, sino de la interacción social. Y no se trata de oposición de intereses, sino de pretensiones, porque no toda contraposición de intereses es conflictiva. En consecuencia, yo creo que frente a un escenario de conflictividad y del conflicto social, es que en el caso de Perú, en el caso de nuestro país, tanto la teoría política como la teoría jurídica ha tenido una reacción en dos escenarios. En cuanto al conflicto social, claro, tenemos dos sistemas: la dimensión jurisdiccional, el escenario jurisdiccional, que también creo que es importante que nuestro Poder Judicial haga un balance de la eficacia de sus políticas judiciales o de sus políticas jurisdiccionales. Según las últimas estadísticas que tiene el Poder Judicial, se habla de un promedio de 7 millones de expedientes.
en las diferentes materias.